En la primera unidad de química analítica veremos un poco las partes generales que se implican en esta asignatura, como son el tema de análisis estadísticos, errores y una parte introductoria sobre la aplicación de esta mm, asignatura en diferentes campos de la ciencia. Entonces, primero es fundamental entender que la química analítica se divide en dos grandes grupos, un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. El análisis cualitativo habla de la identidad, por eso se llama cualitativo, cualidad. Y con eso establecemos la identidad química de especies que tengamos en una muestra. Es decir, vamos a saber qué tenemos. Por otro lado, tenemos el análisis cuantitativo, que es aquel que me determina es la cantidad de esa especie o analito que tengo en una muestra. Entonces, al final de cuentas, estos dos tipos de análisis son complementarios. Tenemos un análisis cualitativo que me identifica qué es y luego tengo el cuantitativo que me dice ese qué, ahora voy a saber cuánto tengo. Por ejemplo, yo identifico en una muestra de agua contaminada que el contaminante es mercurio y luego cuantifico cuánto mercurio tengo de contaminante en esta fuente de agua. Entonces, ambos tipos de análisis son realmente importantes para poder hacer un diagnóstico desde su campo como futuros ingenieros ambientales. Por ejemplo, en el caso de concentraciones de oxígeno o dióxido de carbono, se suelen determinar, por ejemplo, en muestras de sangre para diagnosticar algunas enfermedades. También se puede cuantificar hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, monóxidos de carbono. Esto para el tema, por ejemplo, de los gases emitidos por automóviles para determinar la eficiencia y controlar la emisión de gases. Recuerde que a los carros se les pide, por ejemplo, el certificado de gases. Eso se hace un análisis cualitativo y cuantitativo para saber cuáles gases se está emitiendo y en qué cantidad para ver si superan esos topes que están permitidos en la reglamentación nacional. Entonces, como pueden ver, estos tipos de análisis de la química analítica es útil en el sector ambiental, en el sector de salud, en diferentes campos. Estas gráficas que están más abajo, la gráfica de la izquierda, es una gráfica que me habla sobre algo que se llama la técnica V visible. Esa técnica la veremos más adelante, pero para indicarles que ese gráfico sería algo cualitativo. El gráfico del medio es un gráfico de una técnica que se llama infrarrojo, que también la veremos al final de la asignatura, y también me da algo cualitativo. Eso me ayuda a saber qué es, pero no cuánto es. Y finalmente, la gráfica que ven a la derecha es un equipo que mide los gases presentes en una bala de oxígeno. Este tipo de análisis también son análisis cualitativos y también son cuantitativos. Cualitativos en cuanto al cambio de color. Miren cómo hay tubos fucsias, azules, amarillos. Eso está diciendo de qué está contaminado. Y cuantitativo porque miren que los tubos están graduados. Entonces, dependiendo de la graduación, se ve qué tanto está presente el contaminante. Al final de cuentas, tenemos que la química analítica hace parte de muchísimos campos de la ciencia, como la biología, la química, la física, la ingeniería, la medicina, las ciencias sociales, las ciencias ambientales, de la agricultura, la geología, en fin, muchos campos y en todos pues tiene una utilidad diferente. Primero, podemos comenzar hablando un poquito sobre el análisis cuantitativo, que es cuando hablamos de cuánto tengo. ¿Listo? Y cuando vamos a hablar de cuánto tengo, es importante hablar de tres tipos de dimensiones: masa, volumen, intensidad luminosa y carga eléctrica. Estas cuatro definiciones son cosas que se pueden medir su cantidad. Si estamos hablando de masa, estaremos hablando de métodos gravimétricos. Si estamos hablando de volumen, estaremos hablando de métodos volumétricos. Si vamos a hablar de intensidad luminosa, vamos a hablar
de métodos espectroscópicos y si hablamos de carga eléctrica, vamos a hablar de métodos electroanalíticos. La masa se puede medir, el volumen se puede medir, la intensidad luminosa se puede medir y la intensidad de carga eléctrica también mediante los métodos que aparecen aquí a la derecha. Entonces, nosotros esta asignatura la vamos a centrar en la medida de masa, volumen e intensidad luminosa. Es decir, hablaremos sobre métodos gravimétricos, métodos volumétricos y métodos espectroscópicos. Siempre vamos a encontrar que existe una relación directa y de dependencia entre el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Siempre vamos a necesitar saber qué voy a cuantificar y cuánto va a estar presente. Entonces, al final, cuando yo tengo que decidir sobre si hago un análisis cualitativo o cuantitativo, la verdad la respuesta siempre va a ser ambos. Voy a tener que hacer ambos tipos de análisis porque los dos me van a complementar lo que yo necesito encontrar. Listo. Denme un segundo. Ok. Hay algo fundamental que es la parte de muestreo. En la parte de muestreo es como si nosotros ya decidimos que vamos a utilizar unos métodos volumétricos, unos métodos gravimétricos, unos métodos espectroscópicos, debo saber si yo voy a analizar toda mi muestra o solo una parte. Pues si yo voy a medir unas aguas contaminadas, yo no voy a medir todo el caudal del río. Yo siempre tomo unas pequeñas muestras. Entonces aquí les junto un flujograma de más o menos cómo se desarrollan eh, los diferentes planteamientos de análisis. Entonces lo primero que hay que hacer es seleccionar un método. Saber cuál método voy a utilizar. Si voy a medir volumen, agua, carga eléctrica, luz, listo. Luego de seleccionar mi método, voy a obtener la muestra. Tengo que obtener la muestra porque yo no puedo tomar toda la masa total. Entonces, obtengo un fragmento de muestra, preparo esa muestra porque a veces la muestra no está lista para ser usada. Luego de prepararla, veo si es soluble la muestra. Si no es soluble la muestra, llevo a cabo una disolución química de tal manera que la pueda solubilizar. Si la muestra sí se solubiliza, pues entonces procedo a medir la propiedad de mi interés. Si puedo medir la propiedad, elimino las interferencias que puede encontrar, mido la propiedad, calculo los resultados y finalmente estimo la confiabilidad de esos resultados. Fundamental siempre comprobar que la muestra sea soluble y que la propiedad se pueda medir. Si la muestra no es soluble, es como colocar piedras en agua. Cuando yo voy a medir la propiedad, yo lo voy a estar midiendo la propiedad del agua, porque las piedras no están disueltas. Toda sustancia que yo vaya a medir debe estar disuelta en un medio. Entonces tenemos que lograr una disolución física o química hasta que se pueda estudiar. Entonces, aquí les coloco que el muestreo es un paso crítico. La preparación de sólidos siempre es una disolución en agua o en alguna sustancia que lo solubilice. Eh, Importante la parte de realización de réplicas. ¿Qué habla con realización de réplicas? Que si yo voy a hacer un análisis, no puedo hacer el análisis solamente una vez. Tengo que hacerlo mínimo 3 veces. Eh, Porque supongamos que en la realización número 1 les dio un resultado de 10 partes por millón. En el número 2 les dio 30. Entonces ustedes dicen, ok, si en el primero me dio 10 y en el segundo me dio 30, ¿yo cómo sé cuál está bien y cuál está mal? Debo hacer un tercer análisis de la misma muestra y ver si ese tercero me da, por ejemplo, 11 o 31 y ver a cuál más se parece. Y ese lo voy a considerar un dato real y el otro dato como un dato erróneo.
Debo promediar mis resultados. Por ejemplo, si me dio 30 y 31, pues el promedio sería 30,5. Al final, un análisis estadístico, el cual hablaremos más adelante, y al final determinar si mis resultados calculados son confiables o no son confiables. Este procedimiento que les indico aquí en esta diapositiva y todos estos pasos que les explico aplica para cualquier tipo de análisis. Normalmente en esa asignatura se hacen laboratorios. Ya definiremos con el paso del tiempo si se podrá hacer, si se podrá realizar o no de acuerdo a la coyuntura actual que estamos pasando. Sin embargo, aunque todavía no lo tengamos muy claro, pues es importante que ustedes sepan unas cuantas cosas o reglas fundamentales en el desarrollo de un laboratorio. Primero, que en el laboratorio ustedes van a encontrar algo que se llama estándar. Esos estándares pueden ser en grado analítico o grado estándar primario. Esos estándares son sustancias de referencia que me ayudan a saber si un análisis está bien hecho o mal hecho. Y esos estándares, esas sustancias que son referencia, son muy costosos, así que hay que usarlos con mucho cuidado. Toda sustancia que usemos debemos taparla luego de usarse para que no se volatilice, para que no se humedezca. Si sobra un reactivo del que ustedes están usando, no hay que devolverlo al frasco, hay que desecharlo. No hay que introducir objetos para muestrear. O sea, si yo tengo un frasco con ácido, yo no puedo meter dentro del frasco una jeringa. Yo saco un poco de ácido a otro recipiente y de ese recipiente ya saco el ácido que necesito. No puedo contaminar el recipiente original porque si llego a contaminarlo se va a dañar todo. No dejar tapones sobre las mesas porque se pueden caer, se pueden quebrar. Todo lo que ustedes estén utilizando, su material de vidrio, sus biques, sus Erlenmeyer, todo, hay que rotularlo para que no se confunda con el material de sus compañeros. Y finalmente es importante tarar. Este dispositivo que ven aquí abajo es una balanza analítica. Esta balanza analítica, si pueden ver en el tablero, tiene 4 decimales, o sea que es muy exacta. Si yo coloco una hoja de papel, va a ver cuánto pesa la hoja de papel. Entonces, como yo no quiero que me altere mi peso, yo taro la balanza. Tararla es colocarla en cero. Si yo coloco un papel que pesa 0,1 gramos y la taro, la balanza va a asumir que el papel pesa cero. Si yo coloco dentro de la balanza un vaso, así pese 20 gramos, y la taro, el nuevo cero de la balanza va a ser el peso del vaso. Entonces, cuando yo coloque líquido dentro del vaso, voy a pesar el peso real del líquido. No me va a afectar el vaso porque yo taré la balanza con el vaso. Y finalmente, recordarles que siempre trabajamos con material seco porque el peso del agua afecta los pesos que yo voy a determinar. ¿Con qué material ustedes se pueden encontrar en laboratorio? Se pueden encontrar con pipetas, con buretas, con beakers, con Erlenmeyers. Las que están aquí a la izquierda se llaman pipetas, pipetas volumétricas, pipetas de 10. Aquí esta pipeta, la primera puede ser de 20, de 50, 25. Esta pipeta más pequeña seguramente será de 1. Acá tenemos una bureta, que es la que tiene esta llave. Cuando esta llave se encuentra alineada con la bureta, quiere decir que está abierta. Cuando queda en forma de cruz, quiere decir que está cerrada. Y esos materiales que están aquí a la derecha, que parecen unos balones, precisamente se llaman balones volumétricos o matraces volumétricos. Son los únicos materiales de vidrio que me permiten medir un volumen con exactitud, o que me permiten almacenar un volumen con exactitud. Entonces, si este balón de aquí pequeño me dice que hay 20 mililitros, exactamente hay 20 mililitros. Y esta imagen de aquí abajo, donde está esta persona viendo la imagen, esto es un pequeño fragmento de una bureta. Y este líquido que pueden observar dentro de la bureta, arriba del 13, es el líquido que se colocó dentro de la bureta.
Simplemente es importante que cuando ustedes midan el volumen del líquido que están usando, vean el menisco. Tenemos una parte superior y una parte inferior del menisco. Cuando yo voy a determinar el volumen lo hago a partir de la parte inferior. Donde está la curva inferior, donde marque esa curva inferior, ese va a ser mi volumen. No va a ser la parte de arriba. ¿Listo? Porque ese pequeño 0,1 mililitros seguramente me va a generar un error. Entonces, fundamental. Cifras significativas, no me voy a detener mucho aquí. Les voy a dejar las diapositivas para que simplemente entiendan que existen cifras significativas para sumas, para restas, para multiplicaciones, para divisiones, que todo cero cuenta, en fin, potencias, logaritmos, muchas cosas. Para mí, en mi caso, yo no les voy a exigir las cifras significativas como dice la norma. Simplemente les voy a pedir que cada que me reporten un resultado, me lo reporten como mínimo con 2 decimales. ¿Listo? Y cuando vayan a redondear, pues eso sí, que redondeen bien. Este dato de acá es importante. Al redondear números que terminan en 5, siempre se redondean de tal forma que el resultado termine con un número par. Por lo tanto, 0,635 se redondea a 0,64. Pero si yo tengo 0,625, se redondea a 0,62. Miren cómo el 0,635 se redondeó hacia arriba y el 0,625 se redondeó hacia abajo. Depende para que termine en un número par. Porque cuando yo tengo el 0,635 estoy justo en la mitad. ¿Listo? Entonces, para tomar la decisión es para que quede un par. Pero si yo no tengo un número que está justo en la mitad, sino es totalmente diferente, por ejemplo, 2,371, ese 2,371, ¿a dónde lo aproximarían? ¿A 2,37 o a 2,38? Claramente, la respuesta sería 2,37, porque el 1 está más cerca del 7 que del 8. Si yo tuviera 2,377, en este caso ya no puede ser 2,37, tendría que ser 2,38, porque ese 7 está más cerca del 8 que del 7. ¿Listo? A continuación hablaremos un poco sobre un recorderis, sobre las unidades de masa y volumen, unidades fundamentales para el desarrollo de esta asignatura de química analítica. Entonces, debieron ver en química general o inorgánica el tema de moles, milimoles, gramos, mililitros, centímetros cúbicos, litros y concentraciones como normalidad, molaridad y molaridad. Las moles se relacionan con los gramos de una sustancia. Entonces, supongo que ustedes recordarán el concepto de peso molecular. El peso molecular es el peso que tiene una sustancia según la tabla periódica. Si ustedes cogen en este momento una tabla periódica y quieren saber cuánto pesa el agua, pues ustedes recuerdan que el agua es H2O. Entonces van a buscar el peso del hidrógeno, que es el H, y van a encontrar que el hidrógeno pesa 1. Como hay 2 hidrógenos, entonces serían 2. Y van a buscar el oxígeno. Van a encontrar que el oxígeno pesa 16. 16 más 2, 18. Es decir, que el peso molecular del agua serían 18 gramos. Y una mol representa el peso molecular de una sustancia.
Entonces, si yo tengo que el agua pesa 18, esas 18 gramos representan una mol. Por eso, cuando yo voy a hablar de pesos moleculares, siempre relaciono gramos mol. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener siempre gramos sobre mol. Estas unidades van a ser las unidades de peso molecular. Y cuando hablo de milimoles es cuando voy a hablar de miligramos sobre milimol. Entonces, el agua pesa 18 gramos mol o 18 miligramos milimol. Es igual. ¿Listo? También es importante hablar sobre las concentraciones. Molaridad son las moles de soluto sobre litros de solución. La molalidad con L son las moles de soluto sobre kilogramo de disolvente. Y la normalidad son el número de equivalentes de gramos de soluto sobre un litro de solución. Aquí entonces aparecen varios conceptos que tendrán que recordar. Solución es la mezcla de soluto más solvente. Es decir, si yo tengo agua y azúcar, el agua va a ser el solvente y el azúcar va a ser el soluto. Y la mezcla del agua con el azúcar va a ser la solución. Entonces, en el caso de la molaridad, lo divido entre litros de solución. En el caso de la normalidad, lo divido entre litros de solución. Pero en el caso de la molalidad, lo divido entre kilogramos de disolvente. Esa es la diferencia. ¿Listo? Vamos a tratar de hacer algunos ejemplos de todo esto que les acabo de decir para que nos quede un poquito más claro. Entonces, primero nos dice, encuentra el número de moles y de milimoles del ácido benzoico que pesa 122,1 gramos mol, que contiene 2 gramos del ácido puro. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Yo tengo 2 gramos de ácido benzoico, ¿cierto? Tengo 2 gramos de ácido benzoico. Pero me está preguntando por las moles. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Resulta que para hacer esta parte, yo voy a usar el peso molecular. Listo. Espérenme, yo lo acabo de resolver y ya les explico. Varía 0,016 moles. Ustedes se preguntarán por qué hice esa multiplicación. Entonces, yo les acabo de decir que el peso molecular de una sustancia es gramos mol. Así como está planteado en el ejercicio, gramos mol, ese es el peso molecular. Entonces, cuando yo quiero transformar una cantidad que me dan en gramos a moles o una cantidad que me dan en moles a gramos, yo uso el peso molecular y lo ubico de tal manera que estén las unidades en los lados contrarios. Entonces miren que aquí tengo gramos y aquí tengo gramos. Entonces yo cancelo gramos con gramos y al cancelar gramos con gramos me quedan las moles. Por eso la respuesta es 0,016 moles. ¿Listo? Entonces siempre que yo quiera convertir una sustancia en gramos, la multiplico por el peso molecular. El peso molecular al derecho o al revés, de tal manera que yo pueda cancelar
las unidades. En este caso lo coloqué el peso molecular al revés para que el gramo se me pueda cancelar con este gramo. El número del peso molecular siempre va pegado al gramo. Si ustedes lo voltean, no pueden dejar este al lado de las moles. ¿Listo? Entonces cancelamos gramos con gramos y la respuesta me da 0,016 moles. Pero el ejercicio me pregunta en milimoles también. ¿Listo? Entonces, si me pregunta en milimoles, pues entonces yo voy a tomar los 2 gramos que tengo y los voy a multiplicar por un factor de conversión. Yo tengo que 1 gramo tiene 1000 miligramos. Esto es algo real. ¿Listo? Entonces, yo tengo que 1 gramo tiene 1000 miligramos. Entonces, cancelo gramos y voy a obtener miligramos. ¿Listo? Todos sabemos que en 1 kilo hay 1000 gramos y en 1 gramo hay 1000 miligramos. Entonces, esa es la relación que yo les coloco. 1 gramo en 1000 miligramos, entonces los 2 gramos se vuelven. Entonces yo aquí tengo la respuesta. 2 gramos van a ser 2000 miligramos. Es simplemente cuestión de que hagan la operación. Y estos 2000 miligramos, entonces ahora sí los voy a multiplicar por el peso molecular. ¿Cuál era el peso molecular? 122.1. 122.1 miligramos. Ahora coloco aquí abajo miligramos y arriba coloco milimol. Cancelo miligramos con miligramos y la respuesta me va a dar en milimoles. Tiene que hacer la división de 2000, dividirlo entre 122,1. Eso les da 16,38 milimoles. Vean cómo entonces hay que simplemente transformar las unidades. Los gramos los transforma en miligramos y los miligramos los transforma en milimoles. Y en el ejercicio anterior, los gramos los pasaba directamente a moles. Fundamental, el peso molecular. ¿Listo? Miremos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, ¿cuál es la masa en gramos del sodio en 25 gramos de sulfato de sodio? Ahora entonces nosotros tenemos un compuesto. Tenemos un compuesto con diferentes elementos. Tenemos un compuesto que tiene sodio, que tiene azufre y que tiene oxígeno. Cada elemento de esos tiene un peso diferente, que al sumarlos todos da 142. Lo que me están preguntando a mí es cuál es la masa en gramos del sodio dentro de ese peso que está ahí. Es realmente sencillo. ¿Cuánto pesa el sodio? El sodio pesa 23. ¿Y cuánto pesa ese compuesto que se llama sulfato de sodio? Pesa 142. Si yo divido el peso de la sustancia sobre el peso total, me da 0,1619. ¿Qué quiere decir eso? Que de esos 142, esos 23 equivalen al 0,16. O si ustedes lo quieren pasar a porcentaje, esto equivaldría al 16,19%. Pero resulta que entonces yo ya no tengo 142 gramos de sulfato de sodio, sino solamente 25 gramos. Pues estos 25 gramos los multiplico por 0,1619. Y la respuesta que me dé
que les va a dar más o menos 4,1 gramos, sería el sodio. ¿Listo? Aquí tendrá una gran pregunta y es ¿por qué 0,1619? La proporción siempre se conserva independientemente de la cantidad que yo tenga. Si yo tengo 1 kilo de sulfato de sodio, el 0,1619 va a ser sodio. Si yo tengo 1 tonelada de sulfato de sodio, el 0,1619 va a ser sodio. Si yo tengo 25 gramos de sulfato de sodio, el 0,1619 va a ser sodio. ¿Por qué el 0,1619? Porque en la operación anterior yo dividí el peso molecular del sodio sobre el peso molecular del compuesto total. Y esos pesos moleculares no varían. Lo que yo estoy cambiando es la cantidad de sustancia que estoy tomando, pero los pesos moleculares son exactamente los mismos. En este caso da 0,1619 porque estamos midiendo el sodio. Pero si yo quisiera medir el azufre, lo que yo buscaría es cuánto pesa el azufre y entonces divido ese valor entre 142. Y ahí me va a dar el porcentaje de azufre en la muestra. Y ahí eso lo puedo tomar por los kilos de muestra que yo quiera tomar. ¿Listo? Y finalmente dice, calcule la concentración molar de etanol en una disolución acuosa que contiene 2,30 gramos en 3,50 litros de solución. Entonces miremos la fórmula de molaridad y la fórmula de molaridad dice que son moles de soluto sobre litros de solución. Vamos a buscar. ¿El ejercicio me da moles de soluto? No me da moles de soluto, me da gramos. Pero yo ya sé cómo convertir los gramos a moles. 2,30 gramos ¿por qué? Por el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular? El ejercicio lo dice, 46,07. Entonces, 46,07 gramos aquí abajo y arriba mol. Cancelo gramos con gramos. Y aquí voy a obtener la respuesta de las moles. Si ustedes cogen su calculador y dividen 2,30 entre 46,07, van a obtener 0,0499 moles. Listo. ¿Qué necesitan? Moles, ya las acaban de obtener. Litros de solución, aquí dice 3,50 litros de solución. Ya lo tenemos. Entonces, ¿qué me falta hacer? Simplemente me falta dividir entre 3,50 litros de solución. Y aquí ya obtendría mi respuesta. Si ustedes dividen moles entre litros de solución, van a obtener la molaridad. Al hacer esta división, obtendrían un resultado de 0,014 molar con M mayúscula porque estamos hablando de molaridad. Y ese sería el desarrollo del ejercicio. También luego entra en concepto algo que se llama concentración molar analítica. La concentración molar analítica es la concentración que me determina la proporción del número total de moles de soluto en un litro de solución, sin importar lo que ocurra en el proceso de disolución. Es decir, en otras palabras, la concentración molar analítica me dice el número de moles que yo coloqué y punto, independientemente de la reacción que suceda. Existe otro tipo de concentración que se llama concentración molar de equilibrio.
La concentración molar de equilibrio mide la concentración de una especie, pero luego de que sucede una ecuación. O sea, si en una ecuación yo me gasté un reactivo, pues la concentración molar en el equilibrio va a medir lo que me queda después de que algo reaccionó. Mientras que la analítica me mide lo que puse, no lo que queda después de la reacción. ¿Listo? Esa es como la diferencia. Entonces me pide que calcule cuál es la concentración molar analítica y de el equilibrio de las especies. Entonces, para hablar de concentración molar, tengo que hablar de moles. Y si ustedes ven este ejercicio número 4, no hay moles. Pero ya sabemos que yo puedo pasar los gramos a moles con el peso molecular. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Que aquí yo tengo es miligramos. Entonces tendré que coger los miligramos y dividirlos entre, para pasarlos pues a gramos, ¿cierto? Entonces tengo, Dios, aquí son 1000. Tengo 285 miligramos por 1000 miligramos y acá arriba 1 gramo. ¿Qué quiere decir esto? Que en 1000 miligramos hay 1 gramo. Cancelo miligramos con miligramos y voy a obtener la respuesta en gramos. Si ustedes hacen esa división les va a dar 0,285 gramos. Esos gramos ya los puedo multiplicar por el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular? Aquí aparece 163,4 gramos mol. Entonces coloco los gramos aquí abajo, coloco las moles arriba para poder cancelar las unidades y cancelo gramos con gramos y obtengo la respuesta en moles. ¿Cuánto da esa operación? Entonces tenemos que con la calculadora dividir 0,285 entre 163,4. Eso les da 0,0017 moles. ¿Listo? Listo. Ya tienen entonces sus moles, pero les está preguntando por la concentración. Entonces, como les está preguntando por la concentración, estas moles las tienen que dividir entre litros, porque molar es moles sobre litros. ¿Cuántos litros? Aquí dicen que son 10 mililitros. Entonces es trabajo de ustedes pasar estos 10 mililitros a litros. Si ustedes hacen bien la conversión, se dan cuenta que 10 mililitros son 0,010 litros. ¿Listo? Entonces ya por fin tenemos estos dos datos, moles y litros. Al hacer su división, esa respuesta les va a dar 0,174 molar. ¿Listo? Tienen entonces el primer resultado. Esa sería la concentración analítica. ¿Listo? Tenemos la concentración analítica. Ahora me falta saber cuál es la concentración en el equilibrio. La concentración en el equilibrio es lo que queda después de que haya una reacción. Entonces vamos a seguir leyendo el planteamiento. El planteamiento dice, el ácido se ioniza 73% en agua. ¿Qué quiere decir se ioniza? Se ioniza quiere decir se separa, se gasta. Entonces, para continuar con la concentración molar en el equilibrio, contemplamos la ionización del 73%, que es lo que se gastó, lo que se acabó, lo que se separó. Entonces, si el 73% se gastó, ¿cuánto quedaría sin gastarse? Siempre el total es un 100%, ¿cierto? Así que 100 menos 73 que gasté, me quedaría 27.
Así que esta 0,174 molar, solo el 27% logra quedar. Lo demás se gastó, se separó, se perdió. ¿Listo? Entonces multiplicamos 0,174 por el 27%. Y eso, multiplicar por el 27%, daría 0,047 molar. Listo, 0,047 molar. Este 27% lo pueden expresar también como 0,27. Es lo mismo. Lo multiplican por 27% o por 0,27. Tienen 0,047 molar, que quedó de ácido luego de haberse ionizado, separado, dañado, perdido, como lo quieran llamar. Entonces, cuando les pregunta calcule las concentraciones molares analíticas y de equilibrio, pues aquí tendrían la analítica, que es la concentración pura, sin haberse dañado nada, sin haberse gastado nada, y 0,047 cuando se gasta lo que se tiene que gastar y me queda lo que definitivamente no se gastó. Este 0,047 entonces es el ácido que me queda, ¿cierto? Pero entonces también sería importante saber si este es el ácido que me queda, lo otro que me gasté, ¿cuánto es? Entonces, ¿cuánto me gasté? Me gasté 0,134 menos 0,047. Y esa resta me va a dar 0,127 molar. Ese 0,027 molar, que es lo que me gasté, va a quedar en forma de ácidos libres y bases libres, que van a ser especies ionizadas. O sea, cuando yo cojo este ácido y lo parto, cuando se parte, o sea, cuando se ioniza, van a quedar divididos entre unos positivos y unos negativos. Se llaman iones sueltos por ahí en la solución. Esos iones sueltos van a ser una cantidad de 0,127 molar de iones positivos y de iones negativos. Y de ácido como tal, sin partirse ni nada, va a quedar 0,047. Y antes de que suceda la reacción, yo tenía 0,174. ¿Listo? Ese sería el desarrollo del ejercicio. El siguiente ejercicio me habla sobre describir la preparación de 2 litros de cloruro de bario. Ahí habla la concentración a partir de un cloruro de bario hidratado. Cuando habla de describir la preparación de una sustancia, me habla de cuánto tengo que pesar, cuánto tengo que disolver, cuánto tengo que utilizar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver, o sea, yo no puedo decir que voy a coger 2 litros de cloruro de bario 0,18 molar a partir de este, porque entonces yo tengo que saber de esta sustancia cuánto voy a pesar. Pero entonces yo puedo partir de los datos que me están dando. ¿Qué datos tengo? Tengo 2 litros. ¿Qué otro dato tengo? Tengo la concentración, 0,108 molar. Recuerden que molar es moles sobre litro. ¿Listo? Entonces cancelo litros con litros. ¿Y qué me queda? Me queda moles. Me va a dar 0,216 moles. ¿Yo qué necesito? Son gramos, ¿cierto? Entonces esto, ¿por quién lo multiplico? Por el peso molecular. Siempre por el peso molecular. Entonces sería 244
0,3 gramos sobre mol. Cancelo moles y obtengo mi resultado en gramos. Este resultado me va a dar 52,8 gramos. Miren que a diferencia del ejercicio anterior, el peso molecular en este caso ya lo puse al derecho, no lo invertí. Y no lo invertí porque siempre yo tengo que dejar las unidades para que se cancelen. Cuando yo voy a multiplicar, cuando yo voy a convertir moles a gramos, uso el peso molecular al derecho. Y cuando voy a convertir gramos a moles, uso el peso molecular al revés. ¿Listo? La respuesta me dio 52,8 gramos. Entonces, ¿cómo sería describir la preparación? No basta con que me den ese resultado. Describir sería disolver 52,8 gramos de cloruro de bario hidratado, o sea, BaCl2,2H2O. Disolver esos 52,8 gramos en agua y llevar a un volumen de 2 litros. ¿Por qué un volumen de 2 litros? Porque miren que el ejercicio dice 2 litros. Llevar a un volumen de 2 litros en un balón volumétrico, porque debe ser exacto. Y el único instrumental que me permite el volumen exacto es el balón volumétrico, que ya se los había dicho cuando estaba hablando del material de laboratorio. Finalmente, les dejo ese sexto ejercicio para que lo traten de hacer ustedes partiendo de unos datos que les voy a dar en este momento. Miren que tenemos porcentaje peso-peso, porcentaje volumen-volumen y porcentaje peso-volumen. Cuando hablo de porcentaje peso-peso, estoy hablando de los gramos de una sustancia que tengo desconocida sobre 100 gramos. Cuando hablo peso-volumen, son X volumen de algo sobre 100 de ese volumen. Y cuando hablo de peso-volumen, hablo de una cantidad desconocida de gramos sobre 100 de volumen. Esa sería como la única claridad. Y simplemente recordarles que partes por millón es miligramos sobre litro de solución. ¿Listo? Eso es partes por millón. Entonces, para ustedes hacer el siguiente ejercicio que les dice cuál es la concentración molar en una disolución que tiene 63 partes por millón, pues ustedes saben que esas 63 partes por millón son 63 miligramos sobre litro. Y como les está preguntando concentración molar, miligramos no les sirve, ¿cierto? Tiene que ser moles sobre litro. Así que los miligramos los van a convertir a gramos y los gramos los van a convertir a moles. Como tengan las moles, las dividen entre litros y ya van a tener su concentración molar analítica. Como el ejercicio no dice cuántos litros, simplemente ya tiene la unidad de litros, porque partes por millón es miligramos sobre litro. O sea, solo tiene que transformar ese miligramos. La respuesta tendrá que darles 1,92 por 10 a la menos 4 molar. Esa sería la concentración del compuesto total. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que les está preguntando es cuál es la concentración del potasio. Y el potasio dentro del compuesto está 3 veces. Así que la respuesta final sería el 1,92 por 10 a la menos 4 lo deben multiplicar por 3 porque hay 3 potasios. Si la pregunta fuera sobre el grupo ciano, se multiplicaría por 6. Y si la pregunta fuera de hierro, no se multiplicaría por nada, porque hay uno. ¿Listo? Eso sería todo por esta diapositiva. Los demás ejercicios que van a encontrar también son de descripción, como los que ya hemos hecho. La idea es que el 7 lo puedan hacer ustedes. La idea es que no tengan problema en hacer el ejercicio
7. Listo. Y yo les ayudo sobre la teoría del ejercicio 8, del ejercicio 9. Y ustedes se encargan del ejercicio 10 y del ejercicio 11. O sea, sobre estos ejercicios también se van a hacer cargo ustedes. ¿Qué dice el ejercicio 8 y el ejercicio 9? Calcule el valor P para cada ion en una disolución que es, bueno, ahí habla, 2 por 10 a la menos 3 y tal. Entonces, para esto hay que hablar un segundito de la función P. La función P es el logaritmo en base 10 de la concentración molar de las especies. Logaritmo en base 10. ¿Qué es logaritmo en base 10? En su calculadora van a colocar menos logaritmo y van a colocar la concentración. Y esto les va a dar el valor P. Nada mejor que un ejercicio. Entonces, les preguntan el valor P de 2 por 10 a la menos 3 molar en NaCl. Entonces sería menos logaritmo de 2 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Y eso les va a dar 2,70. Listo. Ese es el valor P. Hay que simplemente coger su calculadora y sacar menos logaritmo de 2 por 10 a la menos 3. Punto. Eso sería para el Na y para el Cl. ¿Listo? Pero les dice luego que hay otra sustancia. Esta de acá. ¿Qué tienen en común el HCl y el NaCl? Lo que tienen en común es el cloro. Hay dos cloros. Entonces, para el sodio, este cálculo está bien. Pero para el cloro hay que hacer una pequeña diferencia. Para el cloro es el menos logaritmo, ¿cierto? Igual de 2 por 10 a la menos 3, pero van a sumar también la concentración del otro compuesto. La suma de estos dos, ahí sí, eso me da 2,60. Esta va a ser del cloro. ¿Por qué en el cloro sumo este valor y el otro valor? Porque miren que el cloro está presente en uno y en otro. Entonces la función P es el menos logaritmo de la concentración del ion. Pero si el ion o el compuesto está presente en 10 lados, pues hay que sumar las 10 fuentes. En este caso el cloro está presente en los dos, entonces por eso sumo el valor de uno y el valor del otro. Subo uno y sumo el otro. En el caso del sodio no sumo los dos porque aquí no hay sodio, solo el sodio está en el primero. ¿Listo? Eso sería la función P. Importante que en el caso de la función P, si ustedes encuentran dos cloros, por ejemplo NaCl2 y aquí 1, pues entonces este 2 por 10 a la menos 3 habría que multiplicarlo por 2, porque está el cloro presente dos veces. Sin embargo, luego lo explicamos en clase presencial, pero siempre se multiplica o se suma de acuerdo a las veces que esté presente. Y por último, el noveno ejercicio dice calcule la concentración molar en una disolución que tiene un P de 6,372.
Si ustedes ven, el ejercicio 9 es el inverso del ejercicio 8. ¿Cómo así que es el inverso? Quiere decir que yo del valor P voy a sacar la concentración. Entonces ustedes van a buscar en su calculadora algo que se llama el inverso del logaritmo, es decir, el antilogaritmo. Y el antilogaritmo no es nada más y nada menos que tomar en su calculadora. Por ahí tienen un 10 y ese 10 elevarlo a la menos 6,372. Quedaría algo así. Y esto sería igual a 4,25 por 10 a la menos 7 molar. ¿Listo? El antilogaritmo. Así lo pueden buscar de pronto para que se ubiquen cómo usarlo en su calculadora. Pero fundamental que sepan que para el ejercicio 8, para ir de concentración a valor P, sacamos el menos logaritmo de la concentración, y para el ejercicio 9, para ir de valor P a concentración, o sea, el contrario, sacamos el antilogaritmo negativo, 10 a la tal. ¿Listo? El ejercicio 10 y el ejercicio 11 les correspondía a ustedes. Por lo complejo de la estequiometría química, nos saltaremos por esta semana estequiometría química y lo retomamos cuando pueda darles la clase por Meet para poderles dar con más detalle esta parte de estequiometría. Por lo pronto nos vamos a pasar a errores en el análisis. Todos no estamos exentos de los errores. Normalmente siempre tendremos errores en nuestros análisis que realicemos. Sin embargo, tenemos que tener presente que estos errores deben ser, en la medida de lo posible, controlados y no errores que hayan sido cometidos por algún descuido. ¿Qué hacemos para evitar los errores? Normalmente hacemos réplicas, repetimos los análisis 2 a 5 veces, promediamos y sacamos valores de mediana. Aquí entran entonces dos conceptos fundamentales. Aparece la media, que la media es una X con un palito encima, y la mediana, que es simplemente una X. La media es también llamada promedio y es sumar todos los valores y dividirlo entre el número de valores que tengo. Es decir, si yo tengo 4, 6 y 8, el promedio sería 4 más 6 más 8 dividido entre 3. La mediana es simplemente coger un número de resultados y ordenarlos de menor a mayor. Cojo, los organizo todos los que tengo de menor a mayor y el que esté en toda la mitad va a ser la mediana. Es simplemente eso. Si yo tengo 4, 6, 8, los mismos de la mediana, de la media, pues entonces debe estar en orden. 4, 6 y 8. 4 el menor, 6 mayor, 8 mayor. ¿Cuál es el de la mitad? 6. Así que ¿cuál sería la mediana? 6, porque 6 es de la mitad. Si no hay mitad, por ejemplo, que yo tuviera 4, 6, 8 y 10, escribámoslos por acá. 4, 6, 8, 10. Miren que no hay mitad. Entonces, cuando no hay mitad, yo lo que hago es coger
los dos de la mitad y sacar el promedio de ellos dos. Así que en este caso la mediana sería 7, porque el promedio de los de la mitad es 7. ¿Y cuál sería la media? Para este caso sería 4 más 6 más 8 más 10. Y todo esto lo divido entre el número de datos, que son 4. Entonces, si ustedes hacen la operación de 4 más 6 más 8 más 10, lo deben dividir. Entonces, 4 más 6 más 8 más 10 dividido entre 4 da 7. Cuando la media y la mediana dan muy parecidas o iguales, como en este caso, quiere decir que el análisis muy probablemente está bien hecho. Cuando la media y la mediana dan muy lejos, muy probablemente hay un error en el análisis. Para hablar entonces de qué tan bien o qué tan mal están los resultados que yo obtengo, pues es importante hablar de precisión y exactitud. La precisión describe qué tan reproducibles son las mediciones de un análisis, o en otras palabras, cuánto se repite el resultado de dos o más mediciones cuando dichas mediciones han sido llevadas de la misma manera. Esos son réplicas. La exactitud mide la cercanía entre un valor medido y el valor real. La precisión simplemente es, si yo hago 20 veces un análisis, que esas 20 veces den parecido. ¿Listo? Mientras que la exactitud dice que las que yo haga estén cerca del valor que debía ser. La precisión de los datos la rige la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación, las cuales miden cuánto se aleja o se acerca un resultado individual del promedio de esos resultados. Para eso hay dos tipos de errores. Existe el error relativo y el error absoluto. El error más útil es el error relativo porque me da un porcentaje. Yo simplemente lo que hago es una resta y una división. Calculo el valor obtenido menos el teórico sobre el teórico por 100. O sea, lo que me dio menos lo que creía que debía dar sobre lo que creía que debía dar por 100. El error absoluto simplemente es una resta, no es, digamos que, muy informativo. Entonces, para que les quede más clara la precisión y la exactitud, les tengo este gráfico. En el primer gráfico hay una baja exactitud y una baja precisión. Todos los resultados en el tablero están regados, no hay ningún orden, no hay ni precisión ni exactitud. Siempre consideramos en un tablero como estos que el valor ideal es la mitad, ¿cierto? O sea, debería dar en el centro. Dar en el centro sería la estrella. En el segundo caso, miren que todos los resultados dan muy cerca entre ellos, muy junticos, pero lejos del centro. Quiere decir que hay una alta precisión, porque la precisión mide qué tan repetibles son los datos, pero hay una muy baja exactitud. Si bien todos los resultados dan igual, pero dan igual de mal, porque siguen estando lejos de donde debería dar. Una alta exactitud y una baja precisión es que más o menos den hacia el centro, hacia donde deberían dar, pero ningún resultado da igual. Todos dan totalmente diferente. Y finalmente tenemos el comportamiento ideal.
alta exactitud y alta precisión. Todos los resultados dan igual o muy igual, muy parecido, y todos dan cerca de donde tenían que dar. El escenario ideal, obviamente, es alta exactitud y alta precisión. Si no se puede eso, por lo menos que haya alta exactitud y mediana precisión. Si yo obtengo el comportamiento número 2, donde tengo baja exactitud y alta precisión, esto me puede generar una interpretación errónea del ensayo, porque yo creo que me está dando bien, porque todas las veces que yo repito me da igual, pero yo no me doy cuenta que todas las veces que repito me está dando igual de mal. Entonces, eso es como de los comportamientos más difíciles de interpretar y de identificar. En esta diapositiva vemos entonces los tipos de errores que existen. Existen errores aleatorios o indeterminados y errores sistemáticos o determinados. Un error aleatorio o indeterminado es un error que se distribuye simétricamente alrededor de la media, o sea, que me está afectando la precisión, pero no la exactitud. Un error sistemático determinado son resultados demasiado altos o demasiado bajos, es decir, errores que me está afectando la exactitud. ¿Listo? En el gráfico de arriba tienen analista 1, analista 2, analista 3, analista 4. La pregunta es, ¿qué analista cree que tiene mejor resultados y cuál creen que tiene peores resultados? Se los dejo de reflexión y lo discutimos cuando tengamos de pronto una próxima clase. Entonces, como les mencionaba, los aleatorios afectan la precisión y los sistemáticos afectan la exactitud. ¿Cuáles errores sí puedo tener y cuáles errores no puedo tener? Los aleatorios sí puedo tenerlos, los sistemáticos jamás. Y finalmente tenemos algo que se llaman los errores brutos o errores gruesos. Esos son errores demasiado grandes y que son datos atípicos que se deben al ser humano. Porque se le cayó un precipitado, porque lo tocó con la mano, porque le cayó agua, porque lo untó de grasa. Son errores humanos y esos son los peores errores que puede haber, generalmente por descuidos. Los errores sistemáticos, que son esos errores que les mencioné aquí, que son los errores que afectan la exactitud y que ojalá no sucedieran, son errores que tienen un valor definitivo, que sabemos la causa, son de la misma magnitud para un conjunto de mediciones y sé que son constantes y proporcionales y son de tres tipos. Están los errores instrumentales, que es porque yo estoy usando un mal equipo, o por ejemplo cuando yo no calibro una balanza, es culpa del equipo. Un error de método, que es porque el resultado eh, es poco ideal, como por ejemplo hice una volumetría incompleta o se me descompuso el compuesto. O sea, es culpa del método que estoy utilizando. No era el método que tenía que usar o el método me falló. Y finalmente tengo los errores personales, que son por la falta de cuidado, la falta de atención o por limitaciones personales. Por ejemplo, yo tengo un sesgo que es que yo todo lo aproximo. A veces no hay que aproximar, pero yo pues, soy muy terco y siempre aproximo. Tengo un sesgo numérico, es un error personal. Otro problema, el daltonismo, que confundo los colores, entonces no me doy cuenta cuando terminé. Una persona que tenga miopía o hipermetropía y quiera ver un dato chiquito, pues no lo va a ver bien y va a poder generar un error personal. Sé la causa, pero pues no tomé las medidas que debía tomar. Les voy a tratar de explicar cómo es de importante esos errores. Entonces, miremos el primer ejercicio. Supongan que 0,50 miligramos de precipitado se pierden como resultado de un lavado con 200 mililitros de líquido. Entonces, si el precipitado pesaba 500 miligramos
y yo perdí 0,50, pues eso quiere decir que mi error va a ser del 0,1%, va a ser bajito. Pero si yo otra vez pierdo ese 0,50, pero esta vez la muestra no eran 500 miligramos, sino 50, pues entonces el error va a ser 0,50 dividido entre 50 por 100. Y el error no va a ser del 0,1, va a ser del 1. ¿Y por qué les hago esta reflexión? Porque cuando uno tiene una muestra muy pequeña, cualquier cosita que uno pierda va a generar un error muy grande. Entonces siempre hay que evitar ese tipo de errores. Les dejo el siguiente párrafo para que ustedes completen en ese espacio qué palabra creen que va ahí. ¿Listo? Y finalmente les quiero hablar que los errores de método pueden ser por análisis independientes, por determinación de blanco, por materiales estándar de referencia o por variación del tamaño de la muestra. Es decir, puede ser porque los análisis independientes hicieron unas condiciones equivocadas, puede ser porque me olvidé de poner el blanco, que el blanco es como para corregir el método, porque los materiales estándar que usé no estaban buenos, estaban húmedos, estaban sucios, o porque pesé mal la muestra. Entonces el método no se dio cuenta y dio resultados por unos pesos diferentes. Ahí tendría que ver un poco la persona y un poco el método. Finalmente, los errores aleatorios, que son los que pues, se pueden aceptar, son los errores indeterminados que nunca se pueden eliminar totalmente y suelen ser fuente de incertidumbre en una determinación, pero son causados por variables que ustedes no pueden controlar. Por lo general, los contribuyentes de sus errores son identificados, pero no se pueden evitar. Son tan pequeños que es difícil detectarlos y el efecto acumulado de ellos puede causar algunas fluctuaciones de las réplicas, pero sin embargo me va a afectar la precisión, no la exactitud. Así que no hay problema. Normalmente tendremos resultados con esta gráfica que aparece aquí, que se llama la campana de Gauss, en donde veo que hay resultados en las colitas que tienen poquito de error, pero la mayoría de resultados van a estar en el centro, que es donde tenían que dar. Eso es un comportamiento ideal. Cuando ustedes hacen un ensayo, muchas veces van a obtener casi siempre una campana de Gauss, que son unos errores un poquito a la izquierda, otros errores un poquito a la derecha, pero la mayoría de resultados en el lugar que tenían que dar. Para la próxima clase hablaremos un poco de análisis estadísticos y retomaremos la parte de estequiometría, que es importante de pronto verlo por Google Meet, y la parte de análisis estadístico seguramente en otro video más adelante.